Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Apreciados suscriptores, amigos y aquellos que escuchan ocasionalmente, hemos hecho este video con la intención de responder a preguntas e inquietudes que han dejado en los comentarios. Estas preguntas e inquietudes las tienen muchas personas, por eso nos pareció de provecho para todos subir este video. Primero que nada, queremos hacer referencia a la lectura que tocaba este pasado domingo a aquellos que acuden a la misa tradicional, octavita de Pascua, que para gente del Novo Gordo es el Domingo de la Misericordia. Y es muy peculiar porque es el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, del 19 al 31, donde el Señor se aparece a los apóstoles que estaban encerrados por miedo a los judíos y les muestra sus llagas. Uno de ellos, uno de los apóstoles, Tomás, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y dice el Evangelio, entonces los discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Esto corrobora el gravísimo error mencionado acerca de la imagen original que pidió Sor Faustina que se hiciera. Y qué cosa tan peculiar que ese día, Domingo de la Divina Misericordia, en la misa tradicional, el evangelio que corresponde es este donde se menciona con tanto ahínco las marcas de la crucifixión del Señor. Bueno, vamos a comenzar respondiendo y aclarando preguntas y la primera que se escogió es la siguiente. La primera. También antiguamente a los fieles se les prohibía leer la Biblia y la Virgen en Medjugorje anima a los cristianos a leerla. Pienso que no hay que renegar de una devoción porque en un cuadro no aparezcan las heridas de Jesús. Todos los cristianos sabemos que Jesucristo murió clavado en la cruz y derramó hasta su última gota de sangre por nuestra redención. Pero en la gloria del Padre sentado a su derecha puede estar glorioso sin que se le vean las heridas. Un ejemplo es que los que nacen con alguna enfermedad, cojos sin una mano o sin piernas, se ven comprometidos con esto aquí en la tierra, pero en la resurrección quedan libres de esa carga, porque en los cielos los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos andan, etc. Respondemos, la Santa Madre Iglesia en su sabiduría, por nuestra protección, no recomendaba que los fieles leyesen la Biblia sin la guía del buen sacerdote, bien formado, porque la Biblia contiene los libros que la Iglesia consideró que deberían estar incluidos en ella. La Biblia no cayó del cielo. Fue la Iglesia Católica que decidió los libros que se encontrarían allí y es por lo tanto la que tiene la autoridad de interpretar la palabra de Dios. Porque fíjense lo que ocurre con los protestantes. Han tomado la Biblia y cada quien la interpreta como más le conviene. Y por eso hay más de 40.000 sectas y continúan dividiéndose. Ahora ustedes dirán, bueno, si es así, ¿por qué ustedes están levantando dudas? La cuestión es que no somos nosotros, son papas, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que estaba dirigida por teólogos, cardenales conservadores, que conocían muy bien el peligro
y a aquellos lobos vestidos de piel de oveja que andaban rondando en aquel momento. En cuanto que la Virgen de Medjugorje recomienda que se lea, bueno, no recomendamos seguir otra devoción falsa para reafirmar un error. Recomendamos que miren los videos de Medjugorje de este canal para que abran sus ojos. Este comentario continúa diciendo, pero en la gloria del Padre, sentado a su derecha, puede estar glorioso sin que se le vean las heridas. Bueno, esto va en contra de las Escrituras, contra la Santa Misa, contra lo que han enseñado teólogos santos y padres de la Iglesia. En cuanto al ejemplo que da, pone el santo sacrificio del Hijo de Dios hecho hombre al nivel del hombre, muy propio del modernismo, este comentario. El rebajar a Dios al mismo nivel del hombre, pues si bien nuestros cuerpos serán glorificados después de los sufrimientos de este mundo, jamás se comparan al único santo sufrimiento del cuerpo de Cristo ante Dios Padre. Siguiente pregunta. Quisiera que me respondiera una pregunta. ¿Ustedes los tradicionalistas creen en el papado de Juan Pablo II, pero no en su canonización? Si es así, son incoherentes. Respuesta. No hay incoherencia. La cabeza visible de la Iglesia es el Papa y se debe reconocer al papado. Pero usted no tiene que aceptar asuntos que van en contra de lo establecido siempre en la Iglesia. Juan Pablo II se podría decir que cometió tantas herejías como las que ha cometido el Papa Francisco. Por lo tanto, no es ejemplo de vida heroica para ningún católico. Y cierto es que ningún católico está obligado a reconocer una canonización que no llevó el riguroso análisis que conlleva esta. Abra los ojos que lo que se ha ido canonizando con estos papas posconciliares es Vaticano II. ¿Sabía usted que al Papa Juan XXIII lo canonizaron por populis? ¿Verdad en la red? Usted que dice que hay que aceptar al papado, pero no aceptar todo lo que pueda enseñar. ¿Qué hay de esto? Papa Inocencio III, Cuarto Concilio de Letrán, Constitución 3, de los herejes 12, 15. Por otra parte, nos determinamos que serán sometidos bajo excomunión aquellos creyentes que reciban, defiendan o ayuden a los herejes. No obstante, si se trata de un clérigo que sea depuesto de todo oficio y beneficio, de modo que cuanto mayor es la culpa, mayor será el castigo. Si alguno se niega a evitar dichas personas, después de haber sido señalados por la Iglesia, que sea castigado con la sentencia de excomunión hasta que hagan satisfacción apropiada. Los clérigos no deben, por supuesto, dar los sacramentos de la Iglesia a tales personas pestilentes, ni darles una sepultura cristiana. Bueno, lo que podemos decir al respecto es que el Canon 1404 dice que la Santa Sede no puede ser juzgada por nadie. No está en nosotros emitir juicios de este tipo. Lo único que se puede hacer es desobedecer aquello que sabemos es herejía. Este video, que se llama Deber y Derecho a Resistir, puede ayudar a comprender que es posible resistir a prelados e inclusive al Papa cuando nos indican hacer cosas contrarias a lo que quiere Dios. Siguiente pregunta. ¿Verdad en la red? Si lo consideran a los papas estos herejes, ¿usted sabía que cuando un papa comete una herejía deja de ser papa? ¿Y usted creyendo que es el papa? ¿O me podría explicar mejor?
Código de Derecho Canónico 1917, Canon 188.4. Si un clérigo, papa, obispo, etc., se hiciese hereje, perdería su cargo sin declaración alguna por la fuerza de la ley. La siguiente respuesta es un poquito compleja porque en teología existen términos que hay que tomar en cuenta, muy en cuenta, cuando se habla de herejía. Como nos explicaba el padre Gregory Hess, que era un doctor en ley canónica y en teología, dice que una herejía formal es cuando se dice algo que va en contra de los dogmas de la iglesia y se dice con toda la intención. Eso es una herejía formal. O sea, una persona que hace eso es un hereje. Pero nos explicaba con un ejemplo y ponían el ejemplo al Papa Juan Pablo II y explicaba que cuando Juan Pablo II decía que los protestantes se podían salvar por sus iglesias y al mismo tiempo afirmaba cuestiones que van con la tradición y con el magisterio, podríamos decir que el Papa era una persona, un Papa mal preparado, pero no un hereje formal. Cuando algún Papa o un sacerdote desde el púlpito dice algo que es una herejía en un sermón, objetivamente eso es una herejía material, subjetivamente no lo es. Subjetivamente no es herejía porque no lo hizo con premeditación y alevosía, con intención. A lo mejor fue por ignorancia, pero aún es una herejía material, a pesar de que no lo hizo con la intención. No es una herejía formal, sino una herejía material. El siguiente comentario dice así: hay una novena de la Divina Misericordia con aprobación de José Ramírez Ureña del 12 de octubre de 1953 como vicario general de Medellín, aprobando la devoción, incluso con aprobaciones posteriores de 1955 del obispo futuro cardenal Luis Concha. Son anteriores al concilio y durante este no hicieron parte de los modernistas. Ustedes solo hacen una opinión sesgada y niegan los permisos anteriores, incluso metiendo a Pío X, que tampoco fue un papa perfecto, puesto que sus colaboradores finales fueron bastante perversos. Ya estaba el señor Bugnini y otros más que después cambiarían la misa. La mayoría de cardenales modernistas en el concilio fueron instituidos por Pío XII, o sea, tampoco era un gran ejemplo a seguir. Y luego ustedes se basan en Juan XXIII, que era masón y bastante perverso. Esperemos que a ustedes no les llegue la misericordia. Nosotros nos quedamos asombrados de los comentarios de las personas que tanto abrazan esta devoción, que dicen tanto de la misericordia y al final hacen este tipo de comentarios que demuestran que la verdad es que la devoción como que no trabaja muy bien en sus almas, porque la caridad está ausente de una persona cuando le desea a un supuesto enemigo, porque nosotros no somos enemigos de nadie, lo que queremos es abrirle los ojos a los demás, cuando nos desean que no nos llegue la misericordia. Deja mucho que pensar, de verdad. Bueno, nuestra respuesta es que nosotros nos basamos en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era rigurosa en aquel tiempo y todavía bajo el mando de conservadores. Si en Colombia ya estaban instalando cuadros y demás, pareciera que la desobediencia ya andaba rampante. Esto nos recuerda a la aprobación que dio el Papa a Escrivá de Balaguer para el Opus Dei, sin que se enterara de que éste recibía ayuda de comunistas, cosa
que estaba condenada en esa época. El Papa Pío XII y sus antecesores lo condenaban. Entonces, bueno, no es de extrañar que estas cosas estuvieran pasando en esa época en Colombia. Con todo respeto a los creadores de este canal, digan y publiquen las cosas como son. Por el minuto 10 ponen unos párrafos del diario número 44 y lo sacan de contexto. Pónganlo completo, no solo lo que les conviene. Dios los bendiga. Bueno, aquí le respondemos. Nosotros tenemos el diario de Sor Faustina y otros libros referentes y hemos revisado el pasaje y no se encuentra fuera de contexto. Sí hay partes del libro que aparentemente estén muy apegadas a la fe tradicional de la Iglesia. También hay que decir que contiene muchos errores, muchas herejías. Entonces le preguntamos, si un vaso de agua pura contiene unas gotitas de veneno, ¿sigue siendo un vaso de agua pura? ¿Contiene veneno el vaso o no contiene el veneno? El siguiente comentario dice lo siguiente: no es cierto que el diario de Santa Faustina propugne una misericordia divina incondicional. Por ejemplo, en el numeral 742 de su diario leemos: esta imagen ha de recordar las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Bueno, a este comentario nos volvemos a referir al ejemplo del vaso de agua y el veneno, pero también agregaríamos que lo que pasa con esta devoción es que adormece la noción de pecado. El siguiente comentario es bien interesante. Dice: para mí esta devoción es verdadera y la practico. Yo sé y tengo testimonios sobrenaturales de esta devoción, y conociendo la palabra de Dios y el catolicismo de la Iglesia no hay contradicción. A los que rechazan esta devoción tendrán que pasar por la puerta de la justicia de Dios. Tendrán un juicio particular sin misericordia que los lleva al infierno. Bueno, esto de que los que no crean en esta devoción pasarán por la justicia de Dios es un error. La Iglesia jamás ha enseñado que se deban creer en revelaciones privadas, ni siquiera en las aprobadas como la de Fátima o la Salet, entre otras. Todo el mundo tendrá su juicio particular y luego el general. Decir, como dice Sor Faustina, que ella no será juzgada es una falsedad, porque como criatura humana nacida con pecado original, fue juzgada al momento de su muerte y en el juicio final será juzgada. Y el que niegue esto, niega las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia Católica de 2000 años. Es una de las gotas de veneno de sus escritos. Aquello de que está salvado porque se crea en nuestro Señor Jesucristo, o peor aún, en una aparición cualquiera, esto no tiene ninguna diferencia con la doctrina de Martín Lutero de solo fide. Eso en sí es una herejía y te pone fuera de la Iglesia Católica. Entonces, amigos, o nosotros creemos lo que nos dice y nos enseña la Iglesia Católica desde sus comienzos, o ustedes salen a creerle a cualquier cosa que una vidente dijo que Jesucristo le dijo. O usted se cree este cuento de las puertas abiertas de par en par de Sor Faustina, o usted cree lo que dice el credo y lo que usted repite como un loro todos los domingos en la misa. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. No dice que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, excepto a aquellos que creen en la puerta abierta de par en par que nos dijo Sor Faustina. Divina Misericordia 1146. Muy probablemente esta cita, Divina Misericordia 1146, es una de las tantas por las cuales fue condenada esta devoción y los escritos de Sor Faustina.
Cuando la Iglesia Católica analizaba una supuesta aparición, lo hacía a la luz de la santa tradición y del magisterio infalible de la Iglesia. Y cuando la revelación contradecía alguna de estas, se sabía que no venía de Dios y se condenaba. Eso todo cambió con Vaticano II y por esa razón la mayoría de los católicos son protestantes y ni siquiera lo saben. Y por eso esta devoción de la Divina Misericordia juega tan bien a los cambios modernistas que introdujo Vaticano II a la Iglesia Católica. En este comentario esta persona dice de conocer el catolicismo. Bueno, no sé si lo conocerá en verdad, pero si lo conociera, se daría cuenta de que para alcanzar la salvación hay que luchar día a día para estar en gracia de Dios y que para alcanzar la indulgencia plenaria que propone una fiesta como la propuesta por el Domingo de la Divina Misericordia, se requiere algo más que asistir y rezar delante de la imagen de la Divina Misericordia. La gracia más especial prometida por nuestro Señor para el Domingo de la Divina Misericordia es nada más y nada menos que el equivalente a una renovación completa de la gracia bautismal en el alma. Perdón completo, remisión de los pecados y castigo. Tal medida de gracia solo puede recibirse a través del bautismo mismo o mediante una confesión sacramental como un acto de contrición perfecto por el pecado, por puro amor a Dios. Las gracias especiales prometidas por nuestro Señor para el Domingo de la Divina Misericordia pueden ser recibidas por un alma en estado de gracia, pero con amor imperfecto por Dios y contrición imperfecta por el pecado. En tanto el alma simplemente confíe en la misericordia de Dios y se aferre a Él debido a sus beneficios prometidos. Sin embargo, una indulgencia plenaria solo puede obtenerse mediante la realización de una obra indulgente como expresión del amor puro por Dios. Si las intenciones del trabajo indulgente no son puras, por ejemplo, el trabajo se realiza en parte por temor al infierno o al purgatorio, o por aversión a sí mismo, o por el deseo de impresionar a los amigos, parientes, etc., en lugar de simplemente por amor a Dios, entonces la indulgencia obtenida será solo parcial, no plenaria. He aquí la cuestión: la fiesta promete obtener los beneficios de una indulgencia plenaria sin que la persona reúna las condiciones que la Iglesia nos ha enseñado para obtenerlas. Entonces, si la persona no está resuelta a enmendar su vida o dejar atrás el pecado por amor a Dios, ¿qué ocurre? Digan, ¿qué ocurre? Pero había problemas de traducción que fueron superados. ¿Acaso Jesús no es misericordioso? Yo creo en la misericordia de Jesús y clamo su amor. Bueno, nosotros preguntamos también, ¿acaso la comisión establecida, designada para la época de Pío XII, no conocía a teólogos que sabían polaco? No es de escandalizarse, muchas imágenes y revelaciones en un inicio no quedaron perfectas y fueron mejoradas en el tiempo. Caso Nuestra Señora del Buen Suceso. Bueno, no se puede comparar a la imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso con esto. Si bien a la Señora del Buen Suceso le cambian su atuendo y a lo mejor le hicieron alguna restauración, siempre fue la imagen que se le presentó a la Madre Mariana. Este comentario no tiene fundamento. Una pregunta: yo he rezado la coronilla antes de descubrir la tradición y he venerado la imagen. ¿He pecado? No sabía nada de los escritos de esta monja y de su modernismo. No se peca por rezar, se peca por la presunción de que Dios es tan misericordioso de que solamente con rezar esto y apoyarse en que Dios nos va a comprender, que va a entender el por qué estamos cometiendo los pecados, nos vamos a salvar, porque Él es tan comprensivo y tan misericordioso
que Él va a comprender y nos va a perdonar. Eso es presunción y eso es pecado. Yo leí este libro de Santa Faustina y me hizo mucho bien, la verdad. Me acercó más a la iglesia y me entró la curiosidad de conocerla más. Yo miro siempre tus videos y tienen mucha verdad. También tus videos me han ayudado a conocer más de nuestra iglesia. Solo se me ocurre una pregunta. ¿No se te hace increíble que una religiosa de la nada pueda imponer una devoción a nivel mundial y que además se trata hacia Jesucristo, nuestro Señor? A mi parecer es algo de Dios. Se me ocurre que el demonio, con esa clase de estrategias, se apunta con una pistola hacia sí mismo pensando hacerle daño a las almas. Bueno, como se menciona en el video, Dios se vale de muchos medios para atraernos hacia Él. Podemos dar testimonio de ello, ya que en nuestro grupo muchos retomaron la fe asistiendo a la renovación carismática, pero no se quedaron allí. ¿Podemos decir entonces que la renovación carismática es buena, es recomendable? No, en absoluto, pero fue un medio. El hecho de que esta devoción se propagara tan rápido fue algo que ya los modernistas venían trabajando. Es triste ver cómo después de Vaticano II se saltaron todos los debidos procedimientos y empujaron la devoción casi que a la fuerza. Si bien hay muchos que argumentan que hay devociones, santos, que antes los tenían bajo sospecha y luego los aprobaron, también hay que tomar en cuenta que se llevaron años y muchos estudios minuciosos para garantizarnos que estas devociones, apariciones, santos, son de creer. El demonio es muy astuto. Nunca se va a presentar abiertamente. Nunca va a decirnos que obviamente están mal. El demonio se disfraza de ángel de luz y con verdades por aquí y unas pocas mentirillas por allá, nos tiene en sus garras. Esta devoción ha sacado de plano a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Si no, preguntemos, ¿cuántos cumplen con el primer viernes de cada mes? Aquí tenemos otro comentario. Hermana, no creas de todo lo que dice este video. Esta devoción ha sido aprobada por la iglesia. Solo que como todo, también hay personas que tuercen el mensaje, al igual que se hace con las escrituras. Yo llevo 6 años predicando el evangelio a través de esta devoción y no he encontrado nada que vaya en contra del evangelio. Siempre te dirige a lo que Jesús pide en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. También se predica la justicia, puesto que el diario de Santa Faustina, Jesús recuerda lo que el evangelio enseña. Antes de venir como justo juez, vengo como rey de misericordia. No solo habla de misericordia, también de justicia, los dos atributos de Dios. Bueno, le queremos preguntar, ¿cuáles son las mentiras que se dicen en este video? Quisiéramos que nos explicase cuáles son las mentiras que se dicen aquí. A nosotros también nos interesa saber, pero lo que sí le pedimos es que no se quede solamente con lo que dicen de que el Papa la aprobó y más nada, porque 2 papas anteriores y la Congregación para la Doctrina de la Fe de aquella época, que aún estaba integrada por hombres que verdaderamente conocían la fe y la verdadera teología católica, como el cardenal Ottaviani, la condenaron, y no de los modernistas, masones, comunistas, liberales, que se apoderaron del control del Vaticano. Le sugerimos que vean el resumen de los videos de la Divina Misericordia de este canal, porque esta explicación es mucho más amplia allí. En este comentario, la persona está argumentando
que si un papa tenía algo prohibido antes y viene otro papa posterior y lo autoriza, ¿qué es lo que tiene de malo? O sea, es lo mismo, y pone el ejemplo de que Benedicto le levantó la excomunión a la sociedad de San Pío X. Bueno, aquí hay algo que hay que aclarar. No se puede contradecir a la verdad. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una devoción que rezan en las capillas de la Sociedad de San Pío X y en otros grupos, inclusive que han salido de la Sociedad de San Pío X. Y esta devoción era el ecumenismo correcto que se predicaba en la iglesia preconciliar. Por lo tanto, era necesario crear otra devoción que la sustituyera, pues esta no iba acorde al nuevo concepto de ecumenismo postconciliar. Una devoción de manga ancha, liberal, donde no se menciona la reparación, no se mencionan a los apóstatas ni a los herejes, donde no se ruega por la conversión de los judíos, de los musulmanes. Esto es lo que se buscaba con la devoción de la Divina Misericordia. Y esto es lo que se hace los primeros viernes en cada capilla de la Sociedad de San Pío X. Es rezar por esta conversión de toda esta gente, algo que no menciona la devoción de la Divina Misericordia. Entonces, ¿es que ya no hay caridad por esas almas para su conversión? Razón tiene la Escritura cuando dice que al final de los tiempos la caridad se enfriará, porque eso es verdadera caridad, querer traer a los cismáticos, herejes, apóstatas, judíos, toda esa gente a la Iglesia Católica. Además, un detalle más, no podemos decir que es lo mismo una cuestión disciplinaria que está regida por el canon a cuestiones de la fe. La fe siempre es lo más importante, porque la primera y principal misión de la Iglesia es la salvación de las almas. Este es otro comentario bien interesante y dice: yo hablé con un sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X acerca de este y otros temas, y lo que me dijo me aclaró muchas, estamos poniendo como escriben, dudas al respecto, y entre ellas el hecho de que la mayoría de los fieles que acuden a ellos se han vuelto extremistas, radicales, casi sectarios, pues en todo ven pecado, aun cuando no lo hay, y no se informan correctamente antes de hablar cualquier tema y creen que sus argumentos son los únicos válidos. Así que deberé tener más cuidado con lo que emite este canal que se está sectarizando, protestantizando. Bueno, le decimos, aquí no se está diciendo ni más ni menos de lo que dijo la Iglesia Católica antes de Vaticano II. Diga específicamente lo que dijo el Padre con respecto a esta devoción. No se quede allí, porque aquí está la publicación, vamos a dejar el link en la caja de descripción, de el Angelus, que es un editorial de la Sociedad Sacerdotal de San Pío X, donde se expresa la posición oficial de la Sociedad de San Pío X sobre la Divina Misericordia. Personas extremistas las encuentra en todas partes, pero donde más las encontrará es entre los devotos de esta falsa devoción, que muchas veces cuando les critican esta devoción se olvidan de toda misericordia y caridad y se transforman en unos energúmenos, y de eso le podemos dar pruebas. En medio de tanta incertidumbre en la que se está viviendo en la actualidad, es imperante volver a aquello que es estable y verdadero. Hay que volver a la tradición.
Estamos viviendo la falta de fe, de coraje, de verdadera caridad. Nada más hay que ver la cantidad de iglesias cerradas, de obispos, sacerdotes que no están cumpliendo con lo que se comprometieron ante Dios. ¿Cómo respondía la iglesia preconciliar ante crisis similares? Nada más hay que echarle un ojo a San Gregorio Magno y el virus de su época. Bueno, nos despedimos con esta cita. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Muchas gracias por haber escuchado Verdad en la Red.